Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad de la Biblia. Seguimos con este estudio que estamos haciendo acerca de Primera de Juan. Hoy vamos a empezar con el capítulo 4 y como siempre vamos a hacer un estudio pues que nos enfocamos un poco en el contexto de la época y lo intentamos aplicar a nuestros días, ¿no? Así que hoy vamos a cubrir el versículo 1 al versículo 6 que dice lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error o de error. Así que vimos ya la semana pasada, los versículos anteriores, cómo Juan expresa la importancia del amarse los unos a los otros con hechos, no solamente de lengua, ¿no? Y aparte de las implicaciones de las palabras de Juan con relación al significado de lo que implicaba el corazón y cómo lo reprendía, porque vimos que había dos posibilidades, ¿no? Pues estas palabras de Juan terminaban en dos conceptos muy importantes. En el versículo 23 hablaba del mandamiento, cómo era el de amarnos los unos a los otros y el de creer en el nombre de Jesús. El versículo 24 decía y nos recordaba que aquellos que guardan sus mandamientos permanecen en Dios y esto es confirmado por el Espíritu Santo. Ahora en esta sección que vamos a cubrir hoy, vamos a ver cómo no se puede creer a todo lo que le digan los demás, ¿no? Y cómo, pues por lo tanto, debemos de juzgar o probar los espíritus para saber quiénes son aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo o no. Recordemos que esta faceta era fundamental en el contexto de la época con la influencia de los secesionistas. Y evidentemente esto se puede aplicar también a nuestros días, ¿no? Así que lo que vamos a ver es cómo que ahora Juan se empieza a enfocar en la importancia de la realidad de la encarnación de Cristo como un motivo importante para saber diferenciar quiénes eran los hijos de Dios o no, ¿no? Así que vamos a ir con el versículo 1, que dice lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En el versículo 1 ahora Juan vuelve a referirse a su audiencia como amados, o agapetoi en griego, ¿no? Como hizo en el 3.2, en el 21 y ahora posteriormente en el 4.7 y en el 11. Como en las otras ocasiones, cuando Juan se refiere a su audiencia de esta manera es para expresar algo importante, ¿no? Y esto lo podéis ver en las otras citas también que él ha hecho, ¿no? En este caso ahora es para expresar que no se puede creer a todo espíritu. Es importante porque resalta una faceta de la vida del cristiano que no podemos pasar por alto. Es decir, como cristianos no podemos creer a todos aquellos que se proclamen hijos de Dios, especialmente a aquellos que no conocemos y que se infiltran en la iglesia. Por eso es muy importante recordar las palabras de Pablo en 2 Corintios 11, 13 al 15, cuando dice: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, contextualmente refiriéndose a otras personas, evidentemente, ¿no? Pero con el mismo espíritu, ¿no? Dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que en el sentido de las palabras que vemos aquí de Juan, pues es parecido. Van a entrar falsos profetas, falsos líderes, ¿no? A la iglesia y no podemos dejar caer nuestra guardia ante esta amenaza. Y en esa época pasaba lo mismo y Juan les estaba enfatizando lo mismo, ¿no? Así que como se ha mencionado con anterioridad, el problema de la época en la que Juan estaba escribiendo era esa vertiente famosa que se denomina secesionista, ¿no? En este sentido se puede atisbar que estas personas, además de no demostrar por sus frutos que son hijos de Dios, también tienen trazos que demuestran que no conocen verdades fundamentales de la fe cristiana. Así que vemos dos facetas que se aplican mucho en esta carta, ¿no? La faceta de el amor a los demás, de demostrar por las obras que es cristiano, ya hemos dicho anteriormente y sin lugar a dudas que no significa salvación por obras, ¿no? Y la faceta de la creencia en verdades básicas ontológicas de Cristo, como por ejemplo que es el Hijo de Dios o el Mesías, y que también vino en carne. La palabra que usa Juan para describir que hay que probar los espíritus, que ves ahí en pantalla, dokimazo, ¿no? Implica poner a prueba, examinar, probar e incluso aprobar. Pablo hace uso de esta palabra en 2 Corintios 13:5, cuando dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, y ahora dice: probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Por lo tanto, de la misma manera que tenemos que probarnos a nosotros mismos, primeramente, hay que probar también a los espíritus de aquellos que se llaman profetas. De hecho, muy interesantemente, la palabra falsos profetas, que está traducida como falsos profetas, en griego es la palabra pseudoprofetai, ¿no? Pseudoprofetas.
A diferencia de lo que vemos en otros escritos de la Biblia, por ejemplo, donde los falsos maestros se introducen, podéis ver segunda de Pedro 2:1, aquí parece indicar a Juan que estos han salido de ellos, quizá con la referencia que vimos de salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, que dijo anteriormente en el 2:8, que ya estudiamos, pero dice han salido al mundo. Aquí en pantalla, en el versículo de la traducción, han salido por el mundo. Para algunas personas, como por ejemplo Cruz, esto implica que se trata de una clara indicación de que estos pseudos profetas han salido de esta comunidad y que están de acuerdo con el mundo no creyente, como podéis ver en el versículo 5 que vamos a ver más adelante, ¿no? Según May Thompson, por ejemplo, como en esta época de Juan las iglesias eran pequeñas, de unas 20 a 30 personas, estas comunidades no tenían acceso directo a la figura de Juan, ¿no? Como el apóstol, y por este motivo él enviaba emisarios para que pudieran poner al tanto a las iglesias de lo que estaba ocurriendo. Esto lo podéis ver, por ejemplo, en 3 Juan 5 al 8. La razón de esto sería, según ella, para evitar las falsas doctrinas, que es totalmente evidente, ¿no? Sin embargo, las palabras de Juan parecían indicar que existen falsos profetas que han salido al mundo, pero con la intención de introducirse en las iglesias de Dios y así expandir su falsa doctrina. De esta manera, o por este motivo, pues Juan quiere equiparar a sus lectores con las armas que les permitan identificar quiénes son verdaderos y falsos maestros, o en este caso, falsos profetas, ¿vale? Como podéis ver, siempre hay disensión de opiniones entre muchos eruditos, lo cual es interesante para que podáis ver cómo pueden ser las dos cosas, ¿no? Así que vemos como una figura piensa que aquí implica que estas personas han salido fuera y están en el mundo e intentan, pues, perturbar el mundo, ¿no? O incluso hacerlo más oscuro, entre comillas, ¿no? Y para May Thompson implica que, bueno, han salido, pero con la intención de volver a la iglesia, estar en el mundo, con esa intención de intentar introducirse en la iglesia y destrozar la doctrina. Y en la implicación de Cruz también podría haber un poco de esto, ¿no? Pero no es tan claro en el texto. Vamos a pasar al siguiente versículo, en Juan, 1 Juan 4:2, que dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Así que una vez introducida la advertencia, ahora Juan expresa una condición que refleja quiénes son aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Esto lo va a hacer como generalmente hace, es decir, va a dar la condición que demuestra una verdad y su contraposición. Para indicar esta condición, Juan expresa que los que tienen el Espíritu de Dios son aquellos que confiesan que Jesús, el Mesías, Jesucristo, como hemos dicho muchas veces, ha venido en carne. Y esto es sumamente importante porque se pueden atisbar las nociones herejes que había en la época. Como hemos dicho anteriormente, no está claro qué tipo de rama se podría clasificar a estos secesionistas, ¿no? A qué tipo de rama de escuela filosófico de pensamiento, ¿no? Pero sí que es claro que representan ciertos sesgos protonósticos, es decir, pensaban que Jesús no vino en carne. Ahora, para Juan este motivo es un claro identificador de quienes tienen el Espíritu de Dios en comparación con quienes tienen el espíritu del mundo o del enemigo, de la oscuridad, etc. Y también es una cosa muy importante recordar que aquí no se expresa que estas personas o estos falsos profetas no creen en Cristo, sino que no creen que Jesús ha venido en carne. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, porque es un trazo de las personas que son falsos profetas. Creen en Jesús, no niegan aquí que creen en Jesús, pero lo que sí que niegan claramente aquí Juan es que ellos piensan que Jesús no ha venido en carne, que se trata evidentemente de una de las facetas fundamentales de la creencia del cristianismo. Y que evidentemente Juan les deja claro desde el principio cuando fue a evangelizar a estas personas. Recordamos que desde el inicio de su evangelio era algo importantísimo, ¿no? En Juan 1:14, aquel verbo, Jesús, ¿no? Fue hecho carne, o aquel logos, y habitó entre nosotros. Es una doctrina fundamental que vemos ya en su evangelio, ¿no? Y cómo esta doctrina pues fue evidentemente propagada allá donde iba, y estas personas lo sabían, y ahora esta doctrina fundamental estaba siendo puesta en peligro por este tipo de vertiente filosófica, ¿no? O de escuela de pensamiento que iba en contra de estos principios fundamentales de la fe cristiana. Por lo tanto, ahora Juan expresa a sus lectores que uno de los identificadores de aquellos que realmente conocen a Dios es que saben que Jesús ha venido en carne, que es una realidad auténtica, ¿no? Que es lo que él mismo explica al principio de esta carta que vieron con sus propios ojos. Con esto en mente vamos a pasar a la segunda parte de esta condición expresada por Juan, que la vemos en el versículo siguiente, en el 4:3, cuando dice, y todo espíritu, aquí la segunda condición, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que Juan, después de expresar la primera parte de su condición, ahora viene a la segunda, ¿no? La fase opuesta. Es decir, aquellos que no confiesan la realidad de la encarnación del Mesías no son de Dios. Esto implica que cualquier persona que no confiese o crea que Jesús ha venido en carne no forma parte de la verdad, de la luz, y por eso, pues, está expropiado de la familia de Dios. Una vez más, Juan expresa la clara manera de identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los falsos profetas y maestros. De hecho, para Juan, estas personas que no creen esta verdad primordial acerca del Hijo, les identifica como poseedores del espíritu del anticristo. Y recordemos que esta palabra anticristo o anticristos en griego es únicamente mencionada por Juan,
Primera de Juan 2:18, 22, 4:3 y Segunda de Juan 7. Primeramente, ya vimos anteriormente cómo Juan, el hecho de ya estar en los últimos tiempos, pues implicaba la venida del anticristo y también la venida de anticristos en plural. Contextualmente, en el versículo 25, Juan identificaba a estos anticristos con la negación de la realidad mesénica de Jesús y la negación del Padre del Hijo. Ahí lo ves en pantalla cuando dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Esto es muy interesante porque vemos aquí cómo anticristo para Juan aquí se refiere a aquellas personas que niegan al Padre y al Hijo y que niegan, pues, la realidad mesiánica de Jesús. De la misma manera que hemos podido ver, por ejemplo, que para Juan palabras y conceptos tienen un significado más amplio, como por ejemplo el mensaje de amarse unos a otros, pero también el que cree en el nombre de Jesús. Podéis verlo en 1 Juan 3:23, muy interesante. Ahora vemos como para Juan un anticristo, no solamente aquella persona que niega que Jesús es el Mesías, como veis aquí, sino también aquellas personas que niegan que Jesús ha venido en carne. ¿Ves cómo, por ejemplo, estos conceptos pues tienen un significado más amplio dependiendo del contexto? Así que vemos como para Juan un anticristo es esta persona que no cree en la mesianidad o en que Jesús es el Mesías, ¿no? Y que tampoco cree que Jesús ha venido en carne. Los dos no mutuamente exclusivos, puede ser uno u el otro o los dos juntos. De hecho, esta realidad es tan importante para Juan que vuelve a repetirlo en su segunda epístola, donde equipara a los anticristos con aquellas personas que no creen que Jesús ha venido en carne. En 2 de Juan 7 lo podéis ver, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así que después de expresar la segunda parte de la condición y cómo estas personas que niegan la encarnación de Cristo, que son las que tienen el espíritu del anticristo, se les identifica con este espíritu que a ellos ya se les había mencionado anteriormente en el 2:8, pero quizá también en sus visitas anteriores de Juan, ¿no? Pues también se habla de este espíritu que ya está en el mundo. Este espíritu se trata de esta oposición a todo lo que tiene que ver con la realidad de Jesús y del Padre, como ha mencionado Juan hasta ahora. Por lo tanto, desde el inicio de la Iglesia se puede ver cómo existe este espíritu que va en contra de los principios cristianos. Así que de la misma manera que esta influencia se veía en contra de los principios cristianos, ¿no? En contra de la verdad de Dios, pues se veía en el primer siglo, ¿no? Desde los inicios de la Iglesia, en la misma comunidad a la que Juan escribe, con los apóstoles presentes, ¿no? Pues también se puede inferir que hoy en día está afectando a la Iglesia de la misma manera. Es decir, todo aquello que vaya en contra de las enseñanzas de Jesús son anticristianas y tiene este motivo, este espíritu del anticristo en ellas, ¿no? Seguimos adelante en el versículo 4 que dice lo siguiente: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Muy interesante esta frase de Juan, porque aquí vimos la diferenciación que hace, ¿no? Ahora cómo se refiere a estas personas como anticristo y a ellos, a su audiencia, como hijitos. Les llama, o esa palabra en griego, teknia, como hizo en 1 de Juan 2:1, en el 12, en el 28, en el 3:7 y en el 18, y ahora después en el 5:21. Como en otras ocasiones, esta mención se hace con relación a una noción especial a la que va a aludir Juan, en este caso como estas personas que tienen el espíritu del anticristo han sido vencidas por ellas al tener el espíritu de Dios en ellos. El verbo que utiliza Juan para vencer es nikao, que lo menciona en un total de 6 ocasiones en esta carta, inicialmente en el 2:13 y 14, y se hace con mención a la victoria de los jóvenes en contra del maligno, si recordáis, ¿no? Pero aquí vemos cómo la victoria de la audiencia de Juan está relacionada con ellos, o cómo ellos han vencido a estos anticristos que no tienen el Espíritu de Dios. De hecho, algo interesante es como para Juan, estos anticristos están relacionados con el mundo, porque dice: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y como en el 5:4 al 5, después, ¿no? Habla de aquel que es nacido de Dios, vence al mundo, y cómo la fe y la creencia en Jesús, como el Hijo de Dios, también demuestra esta victoria, como veis en pantalla, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así que vemos cómo el mundo pues se relaciona con estos anticristos y cómo estas personas han vencido al mundo, porque evidentemente tiene a Cristo en su vida y Cristo evidentemente se opone a cualquier cosa que sea del mundo. Esto es lo que hemos visto anteriormente, que son estas facetas que Juan, o esferas, que Juan expresa claramente que son divisorias, ¿no? Y que no pueden nunca coexistir, como por ejemplo la verdad, la mentira, la luz, las tinieblas, el mundo y Dios, etcétera, ¿no? De hecho, estas palabras de aquí de Juan recuerdan a las dichas por Jesús en Juan 16:33, cuando Jesús expresa que el mundo hará aflicción a las personas, pero que Él ha vencido al mundo. Recordemos que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, aunque Juan expresa que las personas han vencido al mundo, implícitamente, evidentemente,
expresa que el verdadero ganador o vencedor ha sido Jesús, pero que al ser sus hijos, ahora estas personas, y nosotros por extensión evidentemente, pues la victoria de Jesús se nos aplica a nosotros en virtud de lo que Él ha hecho, ¿vale? Y seguimos, ¿no? Otra cosa importante es cuando dice mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, expresa la idea que volverá a repetir después en el 5:19, donde el mundo está sujeto a Satanás, cuando dice lo siguiente: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, todo lo relacionado con el mundo o todo lo que está en el mundo se separa de la esfera de Dios, ¿no? Y todo el mundo entero, incluyendo evidentemente a estos secesionistas, pues están bajo el maligno. Es una clara declaración de la diferenciación entre los que están en Cristo y los que están en el mundo. Súper interesante. Seguimos ahora con el versículo 5 que dice lo siguiente: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ahora aquí Juan deja claro que estas personas pseudocristianas o pseudoprofetas que profesaban el nombre de Jesús, pues carecían estos frutos necesarios de aquellos que están en Cristo, tanto teológicos como prácticos, ¿vale? No amaban a los hermanos, como Juan estaba expresando, y evidentemente no conocían o no querían conocer o negaban verdades bíblicas implícitas acerca de la persona de Cristo, verdades fundamentales de la fe cristiana, ¿no? Y en este caso, evidentemente, pertenecen al mundo y por lo tanto están bajo el maligno. Una vez más, se pueden ver las connotaciones negativas de la palabra mundo o cosmos que veis en pantalla en los escritos de Juan. Ya en el 2:15 al 16 se nos expresa cómo el amor al mundo implica que el amor del Padre no está en ellos, si lo tienen, ¿no? Y en el 2:17 se expresa cómo el mundo pasa, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Sin embargo, muy interesantemente, en el versículo 3:1 se puede ver la misma manera de que el mundo ama o escucha u oye a los anticristos porque forman parte de este mundo y están sujetos todos al maligno. Ahora, los hijos de Dios no son conocidos por el mundo. ¿Ves lo que dice aquí en 1 Juan 3:1? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Vemos como el mundo oye a estos anticristos porque pertenecen al mundo, porque van en contra de Cristo. Por eso el mundo los oye. Aquí esa diferenciación entre los que están en Cristo y los que están en el mundo. Como los que están en Cristo conocen al Padre y el mundo no les oye, y los que están en el mundo evidentemente no conocen al Padre, están bajo el poder del maligno y el mundo, que está sujeto al maligno, les oye. Así que Juan les deja otra pista de cómo poder identificar a estos secesionistas o falsos cristianos. En contraposición a los cristianos, que el mundo no los conoce, y a los secesionistas, pues el mundo sí que les conoce, ¿no? Y esto es una declaración clara de cómo que el mundo los oiga implica que tiene el mismo espíritu. Esto no implica que el mundo no nos vaya a escuchar en todo momento, pero sí que nos deja ver que una aceptación generalizada, especialmente en temas espirituales, implica que podamos estar virando del mensaje original. Eso es importante tenerlo en cuenta. En otras palabras, todo parece indicar que la persona o las personas que viven en Cristo, de verdad, ¿no? Van a ser rechazadas por norma general por el mundo al tener el mundo, pues el espíritu del maligno, el espíritu del anticristo en ellos. En otras palabras, como Jesús expresó en Juan 15:19, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Algo parecido a lo que dice en el 7:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que esto es muy importante, ¿no? Vemos cómo el mundo les escucha por ese tipo de razones. Ahora, una cosa muy importante es que, por ejemplo, hemos visto que esos secesionistas, pues para muchas personas, pues formaban parte de esta iglesia, eran cristianos y se fueron, ¿no? Para Ben Witherington, por ejemplo, la expresión del mundo los oye implica que estos secesionistas no se consideraban cristianos, sino más bien judíos, que estaban ofreciendo un mensaje en acuerdo a su propia sabiduría. Una de las razones para fundamentar esta proposición es la mención de la palabra mundo o cosmos, ¿no? Aunque para algunos esta mención implica que estos falsos cristianos o secesionistas están en el mundo intentando influenciar a otras personas y luego a la iglesia, para Witherington, por ejemplo, el uso de mundo por Juan en sus cartas, pues nunca implica o se refiere a la comunidad cristiana y por lo tanto no se refiere a personas que se consideran cristianas. Interesante para que podáis ver cómo esto de los secesionistas no está tan claro como parece, ¿vale? Así que vamos a pasar al último versículo, Juan 4:6, 1 Juan 4:6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error o de error. Para finalizar esta sección, Juan hace uso de la expresión nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Aunque esta expresión pueda ser con relación a tanto Juan como a los que escribe, es decir, a nosotros, también es posible que Juan se esté refiriendo a tanto él como a aquellos que fueron testigos de Cristo, como veremos, por ejemplo, en el versículo 4:14, cuando dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Es decir, algunos piensan que aquí ahora
Juan, cuando dice nosotros somos de Dios, se refiere a él mismo específicamente con las personas que escribe, estas personas que al principio habla de cómo ellos han visto lo que han visto, etcétera, ¿no? Y como podéis ver aquí en este versículo 14, porque generalmente se refiere a ellos como hermanos, hijos o vosotros. Sin embargo, como siempre, hay disensión de opiniones y, por ejemplo, Cruz piensa que el cambio de vosotros a nosotros puede tratarse de una manera de referirse también a sus lectores y a ellos mismos en general como parte formante del cuerpo de Cristo, ¿vale? Interesante. Sea como fuere, Juan ahora les provee otra pista de cómo poder identificar a aquellos que tienen el Espíritu de Dios al decir que los que realmente conocen a Dios, los demás les oyen. Y si estos no nos oyen, evidentemente entonces sabremos que no son de Dios. Esta noción es importante porque presenta una vez más cómo la fe cristiana se diferencia a la del mundo porque se pone a los ideales del mundo. El hecho de que el mundo nos aborrezca se trata de una manifestación de que estamos en los caminos del Señor. Por este motivo, la manera de identificar el espíritu de la verdad con el del error es si las personas nos escuchan o no. Y esto no es que nos escuchen hablar, sino que cuando empezamos a hablar de cosas del Señor, de cosas espirituales, van en contra de nosotros. Esto es importante porque es un factor fundamental para poder diferenciar a aquellos que están en el cuerpo de Dios de verdad y aquellos que se llaman cristianos. Luego es la expresión el espíritu de verdad, como ves ahí en pantalla, pues la vemos también en otras ocasiones en el Evangelio de Juan, específicamente en 3 ocasiones mencionadas por Juan con relación al Espíritu Santo. Esto lo vemos, por ejemplo, en Juan 14:17, en el 15:26 y en el 16:13. En el 14:7 ves cómo dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no quiere recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que este Espíritu de verdad se refiere al Espíritu Santo, ¿no? En el 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, una vez más con referencia al Espíritu Santo. Y en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que yo haré y os hará saber las cosas que habrán de venir. De hecho, en esta misma epístola vemos cómo se hace referencia al Espíritu Santo como la verdad en el 5:6, cuando dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Vale? Así que vemos cómo existe este concepto de este Espíritu de verdad que se refiere al Espíritu Santo que las personas tienen si mora, evidentemente, o si están en los caminos del Señor. Así que como resumen, como se ha podido observar en esta parte de Juan, vemos cómo Juan ofrece a sus lectores una manera por la cual pueden identificar a los falsos y verdaderos cristianos. La manera en la que se les dice de hacerlo es por medio de probar los espíritus, es decir, aquellos que conocen al Padre van a tener las mismas ideas y verdades, mientras que aquellos que pertenecen al mundo van a presentar principios anticristianos, aunque puede ser que algunos parezcan cristianos. Desde el inicio de la Iglesia, verdades primordiales como la encarnación de Cristo estaban siendo puestas a duda, ¿no?, por estas ramas secesionistas que intentaban corromper el mensaje bíblico. Este tipo de mentalidad Juan la denomina el espíritu del anticristo que está presente en esa época y que se podía identificar, entre otras cosas, por la no creencia, evidentemente, en esta encarnación del Hijo o por la no creencia en que Jesús es el Mesías. También Juan deja claro que hay otros factores identificadores de aquellos que están en Cristo y los que no, como por ejemplo que los que están en Cristo no van a ser aceptados por el mundo no les va a escuchar, mientras que los que están en el mundo, mientras que estos anticristos que tienen este espíritu de maligno en ellos, pues evidentemente el mundo los va a aceptar. Y esto si lo sacamos a nuestros días, pues tenemos los mismos problemas. El espíritu del anticristo sigue estando presente, existe el mundo, las tinieblas y el reino del Señor, y bueno, pues este espíritu del anticristo pues va a intentar corromper la iglesia de hoy en día en cualquier lugar donde nos reunamos. Y esto se manifiesta, pues evidentemente, por falsas doctrinas y la carencia de el amor entre los hermanos, que para Juan era primordial también, no solamente la doctrina, sino también el amar en hechos o en obras, como él dice, y no solamente en lengua, ¿vale? Así que con eso terminamos el estudio de hoy. Espero que haya sido de bendición y, como siempre digo, si tienes alguna duda o alguna pregunta, me puedes dejar un mensaje y yo responderé lo antes posible. Muchas bendiciones, hasta la próxima ocasión.